Hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Reciban un saludo de mi esposa y mío, donde quiera que se encuentren, esperando que todas sus familias se encuentren muy bien y con salud, a pesar de todas las cosas que estamos viviendo. Eh, y pues antes de empezar otra vez, un saludo a cada uno de ustedes. Agradecemos todos los mensajes y todo lo que hemos podido compartir por el grupo de WhatsApp. Reciban cada uno un saludo de parte mío y de mi esposa. Esperando también que en algún momento pronto nos volvamos a reunir, podamos estrechar nuevamente nuestras manos y nos dé un gusto ferviente estar nuevamente juntos. Y bueno, hermanos, ahora lo que nos atañe en este momento es la pregunta 6 del Catecismo Menor de Westminster. Y debo de decir para iniciar que bueno, esta pregunta es difícil, exige un conocimiento detallado de la escritura, así que pues de antemano me disculpo por mi limitado conocimiento y también mi poca elocuencia. Sin embargo, sabemos que no es por la elocuencia ni por el conocimiento, y más bien esperamos que esto sirva como un punto de partida para un estudio continuo de las Escrituras, para encontrar verdades no que yo, el pastor, quiera revelar, sino que Dios mismo tenga en su misericordia revelar a través de su Escritura y de su Espíritu Santo. Hermanos, entonces la pregunta 6 dice así: ¿cuántas personas hay en la divinidad? Y esta pregunta resulta difícil o resulta compleja porque pues tiene que ver con la doctrina de la Trinidad. Esta pregunta apunta a la llamada doctrina de la Trinidad, y esta doctrina es muy especial, es algo que nos caracteriza como cristianos, es algo que nos separa del antecedente judío, y que además es difícil pensar en alguna otra doctrina, en algún concepto semejante en otras cosmovisiones. Esto es resultado de que esta doctrina es compleja y que también se aleja a cualquier analogía que le queramos poner en la naturaleza, pero sobre todo debemos de decir que es una doctrina revelada a través de la Escritura. Solo para ser muy breve en definir esta doctrina de la Trinidad, pues debemos de pensar a la Trinidad como una triunidad, como una tripersonalidad en una unidad, ¿no? En pocas palabras, la Trinidad enseña que Dios es trino y a la vez es uno. Debemos decir también que lo que podamos entender sobre este concepto, sobre esta Trinidad del Dios de las Escrituras, está por supuesto limitada por nuestro propio entendimiento. Esto es algo que ya hemos hablado. No podemos tomar como modelo nuestra propia experiencia humana para tratar de entender la Trinidad, ni tampoco usar nuestra razón como forma de medida para estudiar la naturaleza divina. Tratar de racionalizar la Trinidad o bien descartarla por falta de una lógica humana, de una lógica para nosotros, es básicamente juzgar lo divino con medios humanos, y entonces estaríamos midiendo de forma incongruente lo que queremos estudiar. Entonces, lo que debemos de decir es que debemos partir por el testimonio escritural, como lo hemos hecho en los otros estudios, en las otras preguntas,
Y también cabe mencionar que es aquí donde existen muchos ataques a este concepto, a esta doctrina, y uno de los principales, o uno de los que yo considero más constantes, es que continuamente se dice que esta palabra Trinidad, no está contenida en la Escritura, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, es cierto, no podemos negar que esta palabra como tal, como la palabra Trinidad, pues no existe en la Escritura, pero sin embargo el concepto es claro en el Nuevo Testamento, y también, como veremos a continuación, hay alusiones a este concepto en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, tratando de hacer un recorrido relativamente breve en las Escrituras, buscando pasajes relativos a esta idea trinitaria, empezaremos con el Antiguo Testamento y después iremos al Nuevo Testamento, tratando de rastrear estas ideas de un Dios trinitario. Y para esto, una de las cosas que primero se puede decir, o la gente ha asociado con esta idea trinitaria, los primeros versos de Génesis 1, ¿no? Por ejemplo, cuando se lee en Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ha habido algunos a lo largo de la historia que han asociado esto con cierta pluralidad, es decir, hagamos, que leemos aquí en Génesis 1:26, se asocia con esta Trinidad a veces. Sin embargo, esta pluralidad, hagamos, que está en plural, también se puede interpretar como una pluralidad que está asociada a una autoridad, a una soberanía. Y entonces no podemos sustentar completamente la idea trinitaria mediante este argumento básico de Génesis 1:26. Existe también la idea de que el nombre Elohim apunta hacia cierta pluralidad, ya que si bien una traducción de esta palabra puede ser lo divino en general y en plural, otra traducción puede ser dioses en plural. Ya hemos estudiado un poco sobre estos nombres, y también debemos decir que no podemos fundar todo nuestro entendimiento de la Trinidad por este argumento, aunque ciertamente hay gente que lo menciona, ¿no? El nombre Elohim, la palabra Elohim, puede ser traducido como el plural de dioses, ¿no? O el plural de Dios. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes donde se identifica alguna personificación, algún personaje o alguna característica con atributos divinos que a su vez están diferenciados del nombre de Dios mismo. Esto es aún más interesante, más que el par de argumentos que acabamos de mencionar, y iremos detallando estos pasajes, ya que me refiero con diferenciación. Hermanos, entonces vayamos con estos pasajes. El primero de ellos está en Génesis 16. Lo voy a buscar, Génesis 16, 7 al 11. Le voy a dar lectura. Es la historia de Agar e Ismael, y dice así, otra vez, Génesis 16, 7, dice así: y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud.
Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Hermanos, aquí leemos no solo Jehová, sino el ángel de Jehová, como una personificación, como alguien. Además está este ángel de Jehová, habla con autoridad a Agar, y le dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Habla con bastante autoridad. Además, es notorio aquí en el último versículo cómo incluso pareciera como si el ángel de Jehová hablara de él mismo como Jehová. Dice en el 11: Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Aquí en la última parte de este versículo ya no es el ángel de Jehová, sino Jehová. Entonces, el ángel de Jehová hace referencia a Jehová mismo. Entonces, a esto me refiero. Hay cierta personificación, no solo de Dios mismo como Jehová, sino de algo más. Por ejemplo, aquí el ángel de Jehová, y además está diferenciado en Jehová mismo. Y esto se repite en ciertos pasajes, ¿no? Por ejemplo, podemos ir a Génesis 18. Génesis 18 del 1 al 13. Y voy a darle lectura. Génesis 18 del 1 al 13 dice así: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: Toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. Entonces dijo: De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Bueno, hermanos, este pasaje es ciertamente conocido, y se pone normalmente énfasis en la capacidad que le da Dios a Sara para tener un hijo en su vejez. Sin embargo, el énfasis que quisiéramos dar aquí es cómo el plural y el singular están jugando un rol interesante. En el versículo 1 dice: Después le apareció Jehová en singular en el encinar de Mamre. Sin embargo, en el versículo 2 dice: Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Después, en el versículo 3, esto ya es plural, el versículo 2 pareciera plural, 3 varones, y en el 3 Abraham responde Señor en singular.
Y así, si vemos en el 5 dice, y ellos dijeron, en plural, haz así como has dicho. En el 9 se lee, y le dijeron, en plural. Pero en el 13 cambia a singular y dice, entonces Jehová dijo a Abraham. Entonces, hay una interlocución entre plural y singular que se lee en todo este pasaje. Y que ya habla de una pluralidad, de una unidad que está, digamos, compartida. Bueno, ese es otro de los pasajes. Pero también podemos ir a Jueces 3, Jueces 3:10, habla de la historia de Otoniel y dice así. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Aquí vemos cómo el Espíritu de Jehová se lee como algo diferente a Jehová mismo. Otra vez, en el versículo 10, empezando, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Pero después, en la segunda parte del versículo, dice, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria. Entonces, vemos aquí cómo hay diferencia, se diferencia entre el Espíritu de Jehová y Jehová mismo. Sin embargo, se usa este término, este concepto de Espíritu de Jehová como una identidad, una personificación aparte. Y podemos ver muchos más textos semejantes a este. Por ejemplo, podemos ir a Malaquías 3:1, donde dice, lo voy a leer, Malaquías 3:1 dice así, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces aquí vemos cómo quien está tomando la palabra, quien habla es Dios mismo y habla sobre su mensajero y sobre el ángel del pacto. Y es interesante ver aquí cómo estas características divinas se traslapan o se muestran no solo en Dios mismo, sino Dios mismo habla de el ángel del pacto o de su mensajero y se les otorga características igualmente autoritativas, ¿no? Este solo es uno de los muchos ejemplos. Podemos también ver en Salmos 33:6. Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aquí otra vez la palabra de Jehová se muestra como una entidad por sí misma con características especiales, y el aliento de su boca también se le atribuyen ciertas características. Un texto que muestra también mucho de lo que estamos queriendo mostrar aquí es Proverbios 8. Proverbios 8 habla acerca de la sabiduría. Voy a leer algunos extractos de este proverbio. Yo les invito mucho a que lo lean con calma en sus casas. Dice Proverbios 8:12, yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal,
la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Más adelante, en el verso 22 del mismo capítulo de Proverbios, Proverbios 8, dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Lo voy a repetir. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Y el 23 dice: eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Y recordemos, como lo vimos en el verso 12, está hablando de la sabiduría. Entonces a esta sabiduría se le atribuyen connotaciones de estar con Jehová desde el principio. Además, esto está íntimamente conectado con lo que sabemos está en Juan 1, la descripción de Jesucristo como el Verbo, como el Logos. Es muy parecido, está muy en contexto con lo que leemos tanto en Proverbios 8 como con lo que leímos en Salmos 33. Y podríamos seguir hablando de textos que hacen referencia a una pluralidad en el Antiguo Testamento, aunque yo quisiera mencionar Isaías como el último texto para brincar ahora al Nuevo Testamento. Isaías 61, 1 y 2 dice así. Otra vez Isaías 61, 1 y 2, le voy a dar lectura. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces, hermanos, este texto ya de los profetas, del profeta Isaías, muestra el Espíritu de Jehová como algo que está sobre el ungido. Porque me ungió Jehová. Y aquí ya vemos más claramente una tendencia a la triunidad, a la Trinidad, donde vemos no solo la personificación del ungido de Jehová como persona fundamental de esta triunidad, sino también el Espíritu de Dios como parte de esta triunidad. Y este texto lo quería traer a colación no solo por la estructura de esta triunidad, sino porque a mí me parece un vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que es muy, muy, muy fuerte, muy poderoso. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es lo que da lectura nuestro Señor Jesús en el inicio de su ministerio, y esto lo podemos leer en Lucas 4, Lucas 4, voy a darle lectura desde el 16. Lucas 4, 16 dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles:
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, hermanos, aquí no solo vemos, como decíamos, la tripersonalidad del ungido, el Espíritu y Dios mismo, sino que también vemos como en Lucas 4 se cumple esta profecía y entonces vemos que Jesús mismo personifica al ungido, es el ungido. Otra cosa de lo que podemos decir ya en el Nuevo Testamento es que uno de los pasajes que es más usado para mostrar este concepto trinitario es el bautismo de Jesús, que podemos leer tanto en Mateo, en Marcos o en Lucas, y aquí es donde se empieza a tener una clara revelación acerca de cómo funciona esta tripersonalidad. También lo que hay que notar aquí es que esta Trinidad no es fácil de asimilar. De hecho, es una causa de choque para una cosmovisión judía que tiene marcado de generaciones esta oración que ya habíamos visto la vez pasada, lo que se conoce como la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, lo que leemos en Deuteronomio 6:4. Y entonces aquí es donde vale la pena detenerse y entender un poco las palabras de Jesús, que dan mucha luz al respecto, porque esto parecería contradecir la Shema, la unicidad de Dios que vemos desde Deuteronomio, ¿no? Pero esto, bueno, se puede ir clarificando, por ejemplo, con Juan 14:8, donde Felipe pide que se le enseñe al Padre, y Jesús responde, vayamos a Juan 14:8, voy a darle lectura. Dice Juan 14:8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto ya es una clara demostración de esta unidad entre Jesús, el Cristo, y el Padre. Además, recordemos que Jesús no niega esta oración, esta unicidad de Dios que encontramos en Deuteronomio 6:4, la Shema. Es más, él mismo la usa, él mismo la recita, la recuerda en Marcos 12:29. Lo vimos también en algún momento anterior. Entonces, esto no puede estar en contradicción. Jesús tanto está de acuerdo con la unicidad de Dios en Deuteronomio, como está mostrando una unidad entre Él mismo y el Padre. Esto es difícil de entender, sin duda que lo es. Esta unidad y este vínculo es difícil de entender en términos humanos. Sin embargo, Jesús continuamente habla de este vínculo con el Padre y también del vínculo con el Espíritu Santo. Por ejemplo, podemos leer en Juan
15:26. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí va aclarándose y va tomando mucha forma esta idea de la Trinidad como un Dios trino y a la vez uno. Otra cosa que podemos decir acerca de esto, pues es lo que encontramos en Mateo 28, que es lo que encomienda Jesús. En Mateo 28, 19 dice, esto es un pasaje bien conocido: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta es la llamada Gran Comisión y, como leímos, está en términos otra vez de una triunidad, de una trinidad. Los apóstoles también entendían esta trinidad, y solo por mencionar un ejemplo, pues Pablo se despide de la iglesia de Corintio en 2 de Corintios 13:14 en una forma igual, con una tríada, en una forma de tres, de triunidad. Segunda de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, para ir concluyendo, hermanos, y no alargar mucho este breve estudio, podemos decir que desde el Antiguo Testamento existen destellos, existen anticipaciones de la revelación que se dará posteriormente en el Nuevo Testamento acerca de la Trinidad. Esta Trinidad se revela claramente en el proceso de salvación. Es decir, a través de estas salvaciones que entendemos un poco más acerca de esta naturaleza trina y una del Dios de las Escrituras. Existe un paralelismo claro, además, entre los textos del Antiguo Testamento, donde se asocia a Dios como Redentor y Salvador. En muchos textos, Job, encontramos esto, en Salmos, en Isaías y en Jeremías. Y entonces estos textos donde se asocia a Dios como Redentor y Salvador tienen su paralelismo con pasajes en el Nuevo Testamento donde estas mismas características son asociadas al Hijo, como en Mateo, en Lucas, en general en los Evangelios, pero también en el libro de los Hechos. Encontramos esto en Gálatas, en Tito y en Filemón. Voy a dejar un texto por ahí, se lo haré llegar al pastor con estos textos, por si alguien quiere ahondar en esto. Pero no solo hay paralelismo entre estos textos asociados al Hijo, también hay paralelismo donde en el Antiguo Testamento se asocia a Dios como habitando en medio de su pueblo y habitando dentro del corazón de los que le temen. Y a su vez estos textos del Antiguo Testamento tienen sus pasajes paralelos en el Nuevo Testamento, donde el Espíritu Santo se muestra habitando y consolando a la iglesia. Y bueno, podríamos continuar mucho acerca de esta importante doctrina de la Trinidad, aunque me gustaría concluir entonces con la respuesta que da el Catecismo y recordando la pregunta. La pregunta dice: ¿cuántas personas hay en la divinidad? La respuesta es: hay 3 personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas 3 son un solo Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y en gloria.
Hermanos, entonces espero de todo corazón que esto haya sido de apoyo, de bendición, y que también genere más preguntas, más anhelo por ir a las Escrituras y buscar nuevamente no lo que el hombre busca razonar, busca entender, busca hacer inteligible, sino lo que Dios mismo quiere revelar de Él a nosotros por medio de su Escritura y su Espíritu Santo. Y si tienen preguntas, hermanos, estaré pendiente, aunque otra vez las preguntas difíciles las contestará el pastor Alejandro. Reciban un saludo nuevamente desde aquí, desde Rancho Santa Mónica. Estamos orando todos los días porque esto aminore y que podamos tener también paz en nuestros corazones a pesar de todo lo que está ocurriendo en el mundo en estos días. Entonces, hermanos, un gran saludo, un abrazo y que Dios les bendiga.